Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de China, el segundo Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1, que bueno, desafortunadamente para nosotros espectadores, ni mucho menos fue igual de entretenido que el que tuvimos en Albert Park, en Australia, hace ya 2 semanas. El circuito internacional de Shanghái como tal es una maravilla, a mí a una vuelta disfruto mucho viendo sesiones ahí, de lo mejorcito quizá que hizo el diseñador Hermann Tilke en la década de los 2000, donde ya empezó que sí con el circuito urbano de Valencia, India y Corea del Sur al final de la década, y ahí ya se turbió un poco el asunto. El circuito de Shanghái está muy bien. Tuvimos unas sesiones de clasificación, 2 al ser fin de semana sprint, bastante entretenidas, sorprendentes cuanto menos el viernes al ver la mini pole obtenida por Lewis Hamilton con el Ferrari. También nos sorprendió el resultado del sábado por la mañana, muy por la mañana, a las 4 de la mañana aquí en España, con la victoria también de Lewis Hamilton en esa carrera sprint, pero en términos generales de espectáculo, ni esa carrera sprint, ni mucho menos la carrera del domingo, fue muy entretenida. Ha sido un fin de semana que a mí se me ha hecho bola en términos de espectáculo, y para mí tiene mucho que ver que haya sido el primer fin de semana de carrera sprint. Yo me juré a mí mismo que arrancaría esta temporada con otro optimismo, ¿no? Con más alegría, especialmente siendo las primeras carreras del año. No hay que ponerse aquí a quejarnos del espectáculo que tenemos enfrente, ¿no? Pero a mí, si se me sigue con la broma de la F1 Sprint en pleno 2025, dándonos resultados tan pésimos como los que hemos tenido en términos de espectáculo este fin de semana, es imposible que arranque un blog con alegría en el día de hoy. Repasaremos absolutamente todo en este vídeo, como siempre. No tenemos mucho de qué hablar de la carrera como tal, pero sí de actuaciones personales de los pilotos, entonces no nos dejaremos ni uno en el vídeo de hoy. Pero arrancará con una nota un poco más negativa que en el Gran Premio de Australia. En Australia sí que es cierto que ayudó muchísimo la lluvia. Ayudó muchísimo, o fue dependiente el espectáculo al 100% directamente de la lluvia, porque el Albert Park, pues bueno, es un circuito semiurbano, es un circuito ratonero, es un circuito difícil para poder adelantar. El circuito de China ya no tanto. Sí que hemos visto cómo los monoplazas de este año sufrían siguiendo en curva rápida al piloto de delante. Mira que se amplió la zona de DRS principal de este circuito, y aún así hemos vivido cómo los pilotos sufrían para adelantar. Teníamos, por ejemplo, en el caso de los Ferrari, que hoy son grandes protagonistas del vídeo de hoy, veíamos como Leclerc, por ejemplo, estaba persiguiendo constantemente a Lewis Hamilton durante las primeras 20 vueltas, pero no podía acercarse del todo, ya que era más rápido, pero en aire sucio tenía un ritmo similar y por tanto no se podía acercar esa décima más para poder lanzarle el coche en la horquilla del tercer sector. Y lo mismo que vimos con Ferrari lo hemos visto con otros equipos. Lo hemos visto con Racing Bulls, por ejemplo, que se equivocaban con la estrategia y si luego tenían un ritmo bastante similar al piloto de delante, no podían adelantar. Y mira que es un circuito que uno puede pensar, oye, con la cantidad de rectas que tiene este circuito, con ese tramo ya solamente el tercer sector, que es prácticamente todo a fondo y una horquilla, es imposible que no se puedan adelantar, si es que más metros de DRS no les puedes dar. Y aún así han sufrido. Aún así este circuito pues es complicado. Y los monoplazas, conforme van pasando los años desde aquel reglamento técnico de 2022, parece que van sufriendo un poquito más de lo que debería en aire sucio, que fue diseñado para todo lo contrario. Pero bueno, esto es lo que pasa en Fórmula 1. Conforme pasan los años de reglamento, se complica más y se dista más del reglamento. Cada año que pasa los monoplazas son menos lo que habían propuesto en su momento para la temporada 2022 en adelante. Pero bueno, eso pasa todos los años. Algo que sucede también año tras año es que cada vez que llegamos a un fin de semana de F1 Sprint, mágicamente, mira tú por dónde, no sucede nunca absolutamente nada. Pero bueno, vamos a repasar todo esto y mucho más en este vídeo, pero antes un mensaje de nuestro patrocinador, porque este blog post carrera está patrocinado por NordVPN. Imagínate que eres piloto, eres Oscar Piastri, estás metido dentro del coche, en mitad de la pista. ¿Verdad que ahí te gustaría que te ofreciesen más información de la que tú tienes metido dentro del coche? ¿Te gustaría que te protegiesen de todos los males, de la lluvia, de la FIA? Pues eso es lo que NordVPN hace con tu conexión y con tus datos. A lo largo de un fin de semana de carreras, NordVPN me permite ver contenido geobloqueado de televisiones de todo el mundo, me permite acceder a herramientas que no están disponibles en España y lo hace con una conexión igual de rápida o más de la que tengo en casa. NordVPN te permite disfrutar de todo el contenido de Internet al mismo tiempo que protege tu conexión. Tus búsquedas y tus descargas están completamente aseguradas con el protector de esta aplicación. Lo uses en ordenador, en móvil o donde sea, ya que además te permite usar la misma suscripción en varios dispositivos al mismo tiempo. Así que una semana más os invito a que obtengáis NordVPN mediante mi enlace, nordvpn.com/VictorAbad, ya que si lo hacéis desde aquí obtendréis 4 meses extra gratuitos en vuestra suscripción.
¿Que no os gusta? No hay problema. Tenéis una garantía de 30 días para recuperar el dinero invertido. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Y ahora seguimos con el blog. Y bueno, regresamos con el blog postcarrera del Gran Premio de China. Más allá de todo lo que he comentado a principios del vídeo, que no sé si se puede considerar un análisis general de todo lo que ha sucedido, porque tampoco hay mucho que destacar, este fin de semana, insisto, se me ha hecho un poco bola, pero bueno, vamos a tratar los temas más destacados como siempre aquí a principios del vídeo. Y a mí me encantaría hablar del señor que aparece aquí, que es Oscar Piastri. O sea, me encantaría hablar, no, vamos a hablar de él, pero me encantaría empezar hablando de él y del equipo McLaren, que una vez más ha conseguido una victoria. Es el claro líder indiscutible de esta temporada y Piastri el claro ganador de este fin de semana Gran Premio de China. Pero no puedo arrancar hablando de esto. No puedo. Me encantaría, insisto, pero no puedo. Tengo que empezar hablando de esto. A mí el cuerpo hoy me pide otra cosa. No sé por qué, me he levantado un poco juguetón, supongo. A ver, ¿cómo empezamos? A mí esta bromita que me lleváis con el tema de la sprint, yo ya me he cansado de la bromita, ¿de acuerdo? A mí esto de que vengáis aquí a decirme, no, Víctor, es que los fines sprint son mejores que los normales, los tradicionales. A mí la cámara oculta que me lleváis haciendo desde la temporada 2021, os he reído las gracias durante muchísimas temporadas. Vamos por la quinta, esto tiene que acabar ya. O sea, yo creo que ya hemos tenido suficiente. Hoy creo que me va a costar plasmar todo lo que siento hacia esta bobinación deportiva porque estoy haciendo bastantes tomas y no me está saliendo la que yo busco, en la que expreso todos mis sentimientos. Básicamente estoy harto ya de esto, ¿vale? De esta abominación deportiva, porque el F1 Sprint se ha vuelto a cargar otro fin de semana de Fórmula 1 y no me da la gana que esto siga sucediendo. Porque habrá gente que vendrá aquí y me dirá, Víctor, si ya sabemos que no te gusta la F1 Sprint, si no te gusta no lo mires. Hay gente que nos gusta, hay gente que no le gusta, pues si no os gusta, no lo miréis. Yo estoy muy a favor de esa frase, ¿vale? Y se puede aplicar a otras cosas en la vida. Pero yo tengo un problema, que es que a mí me gusta demasiado la Fórmula 1, ¿vale? Estoy obsesionado con la Fórmula 1 tal y como se puede apreciar desde la pantalla. Y yo soy incapaz de perderme algo que tenga el logo de la Fórmula 1 en él. Me veo 8 horas diarias de pretemporada cuando llega la pretemporada y si se retransmitiesen 9 días, lo haría los 9 días seguidos. Yo no me pierdo ni Libres 1, ni Libres 2, ni Libres 3 y por tanto no me voy a perder tampoco una mini clasificación o una carrera sprint o la clasificación del sábado y la carrera del domingo por muy tostón que sea toda la temporada, por ejemplo. Soy incapaz, ¿vale? Me cuesta muchísimo. Y por tanto, como estoy obsesionado con esto hasta el punto que este sábado se ha casado mi hermano y a las 3:30 de la mañana yo estaba despierto para ver esto, a pesar de todo el odio que tengo vertido hacia este formato, aún así lo he hecho. Cada vez que yo me despierto para ver una carrera al sprint y veo ese tostón una vez más, hay algo dentro de mí que se va muriendo, poco a poco, muy lentamente y dolorosamente. Amigos, basta ya con la F1 al sprint, ¿vale? Suficiente. Hoy, ¿por qué de repente tengo tantas ganas de venir aquí y criticar este formato? No voy ni a hablar siquiera, o lo intentaré, de si esto es más entretenido o no que unos Libres 2 y Libres 3, que es el máximo argumento de todos los defensores de la F1 Sprint. De que, chico, no me dirás que ahora esto, una mini quali, no es mejor que unos Libres 2. Ni voy a entrar ahí. Yo la máxima preocupación que he tenido siempre con los formatos al sprint es que, por mí muy bien, para mí como si haces 20 sesiones de entrenamientos libres o como si haces 20 clasificaciones. Me da lo mismo. Yo lo único que quiero es que sea el formato que sea lo que se incorpore y lo que se pruebe en Fórmula 1, a mí no me estropee la clasificación y la carrera. Esa ha sido siempre mi máxima preocupación. Que me da absolutamente igual lo que pongas el sábado, como si les haces salir a la pata coja y luego ya dar 4 vueltas al revés al circuito. Me da absolutamente igual. Busca dinero de donde lo haya, Liberty Media, me da lo mismo, pero que no sea a costa de robar espectáculo del domingo. Haz lo que quieras, pero a mí no me arruines la carrera importante, la carrera que debe haber en un Gran Premio de Fórmula 1, que es la carrera, que ya de por sí no debería haber 2, pero ya ni entro en eso. Y una vez más, una temporada más, un fin de semana más, el tener el formato al sprint ha fastidiado la carrera del domingo.
Y os voy a explicar por qué. Básicamente, para la gente que no haya seguido la totalidad de este Gran Premio y quizás solamente hayan visto la clasificación y la carrera de sábado y domingo, básicamente este fin de semana los pilotos y los equipos especialmente han sufrido mucho con la degradación de los neumáticos. Se ha reasfaltado el circuito de Shanghái, que ya de por sí siempre ha sido exigente con las gomas. Y cada vez que estaban probando dar 3 vueltas o 4 vueltas, el neumático se venía abajo. Hicieron unas pequeñas tanditas de 6, 7, 8 vueltas como mucho en la única sesión de libres que se celebró el viernes debido a ser formato sprint, y ahí notaron una degradación terrible. Pero especialmente los equipos recopilaron mucha información al respecto el sábado por la mañana con la celebración de la carrera sprint. ¿Y qué sucede con esto? Pues que con el actual formato sprint, que increíblemente se ha mantenido el mismo del año pasado y no se ha hecho un cambio año tras año porque siempre pasaba lo mismo, con el formato que sigue vigente, una vez termina la carrera sprint, se vuelve a abrir el parque cerrado. Se pueden hacer cambios de configuración, de lo que tú quieras, de altura, del monoplaza. Puedes modificar lo que te dé la gana y ya volvemos a entrar en normativa de parque cerrado una vez termine la sesión de clasificación. Bueno, una vez den la primera vuelta de la sesión de clasificación. Esto para los equipos es muy importante porque les da la oportunidad de que si se han equivocado con el setup el viernes en la sesión de libres para la mini clasificación, pues pueden corregir esos problemas de cara a la clasificación del sábado y la carrera importante, la del domingo. Pero esto hace que, o para bien o para mal, pueda cambiar el espectáculo. A raíz de lo que hemos visto en la sprint, los equipos pueden modificar sus monoplazas y el espectáculo que tenemos el domingo puede cambiar o para bien o para mal. Desafortunadamente, fíjate tú qué cosas, todavía no se ha dado el caso en donde el espectáculo haya ido para bien. Solamente ha ido para mal. Y el Gran Premio de China ha sido otro ejemplo. Porque el Gran Premio de China del domingo tendría que haber sido muy distinto. Tendría que haber sido de estrategias de 2 o de incluso 3 paradas en boxes, porque los neumáticos se venían abajo, se consumían enseguida en cuestión de 5 o 6 vueltas. Tendría que haber sido una carrera con los pilotos rodando de manera mucho más agresiva, porque tiene que hacer muchas paradas en boxes. Habría más oportunidad de que este piloto esté delante o que este piloto esté detrás mediante esos undercuts y esos overcuts que puedes hacer y que se incrementan conforme puede haber más paradas en boxes. Habría sido una carrera radicalmente distinta a la que tuvimos el domingo, porque la carrera del domingo fue todo lo contrario. Fue una carrera donde los tiempos ya medidísimos y controladísimos desde la vuelta 1, ya con el medio no se tenía tanta degradación. Con el duro descubrieron que podían aguantar media vida con ese set de neumáticos y por tanto tuvimos una procesión de estrategias de una parada. Improvisadas un poco sobre la marcha, se ha de decir, porque a fin de cuentas el neumático duro todavía ni lo habían probado en este formato sprint, porque no hay suficiente sesión de libres como para probar todos los 3 compuestos de manera prolongada, no simplemente dar una vuelta con él y ya está. Y por tanto la incertidumbre estratégica de cara a este fin de semana se vino abajo de golpe conforme se abrió de nuevo el periodo de parque cerrado. Por tanto, este fin de semana hemos tenido el combo completo. No solamente hemos tenido una sprint terriblemente aburrida, de 19 vueltas donde no pasaba absolutamente nada, sino que además pues hemos tenido una carrera que ya de por sí quizá no habría sido mucho más entretenida, pero lo ha sido menos por culpa de lo que hemos tenido el sábado. Que es lo que ha sucedido siempre desde la temporada 2021, que como mucho, si alguna vez ha habido una sprint entretenida el sábado, ha sido a costa del entretenimiento del domingo. Siempre te ha tenido que estropear, que ya te sabes los ritmos de clasificación, ya te sabes el ritmo de carrera, ya sabes perfectamente qué esperar, o lo que ha sucedido este domingo, que como el sábado tuvieron la oportunidad de ya probarse en situación de carrera real y sacar información mucho más valiosa de la que tienen en entrenamientos libres, pues en lugar de ver cómo iban sufriendo con la degradación y cómo improvisaban sobre la marcha el domingo, pues lo tuvimos el sábado y el domingo tuvimos una carrera mucho más esperada, mucho más previsible, mucho más aburrida. Y estoy cansado ya de esto, porque no puedo más, porque yo me voy a seguir tragando cualquier sesión de Fórmula 1 y me muero por dentro al ver en lo que se está convirtiendo este deporte, más que nada porque ya hay algunos reportes que indican que Domenicali, que acaba de renovar ahora como CEO de la Fórmula 1, planea que a partir de 2028-2029 tengamos sprints todos los fines de semana. Y yo ya me paro a pensar en esto de cara a siguientes temporadas y me quedo loco. ¿Qué os esperáis que vaya a suceder en Mónaco, en Miami, en Hungaroring, en Singapur con una carrera al sprint?
Pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando llegue el momento, porque tristemente llegará. Hablemos de este fin de semana. Y hablando estrictamente del Gran Premio de China, no compro en absoluto este argumento de que Víctor, no te cebes tanto con la F1 Sprint, porque si hubiese habido 3 sesiones de libres, hubiese sucedido exactamente lo mismo. En esas sesiones de libres se hubiesen dado cuenta de la degradación, hubiesen hecho ajustes. No es lo mismo, amigos. Y quien haya visto 3 sesiones de entrenamientos libres en un mismo fin de semana de Fórmula 1 sabe perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué no? De ninguna manera, aunque tengas los 180 minutos de entrenamientos libres que se tiene en un formato tradicional, de ninguna manera en ese formato tienes más información antes de que llegue el parque cerrado que tras una carrera sprint. Porque en una carrera sprint, primero, ya has tenido una mini clasificación, ya has tenido un simulacro de vuelta de clasificación, que lo puedes hacer también, supongo, en unos entrenamientos libres, pero nunca se hace con la misma intensidad que en una sesión clasificatoria de verdad. Ya tienes el ritmo real tuyo de tu coche a una vuelta y ya tienes el ritmo real tuyo en tandas largas, en una simulación, en una mini simulación de carrera. Y ni mucho menos se puede comparar la información que un equipo recopila en una tanda larga de unos libres 2 que en una carrera al sprint. Porque ya de base, 1, en los libres 2 no se dan más de 7-8 vueltas en una tanda. Y en los libres 1 y en los libres 3 prácticamente ni se hace nunca. Eso ya de base. Las tandas largas que se hace en un fin de semana normal no llegan prácticamente nunca a las 10 vueltas. Solamente algunos equipos de excepción. Pero la mayoría, 6, 7, 8 vueltas y de ahí no pasan. Porque en según qué circuito no les da tiempo a hacer más. En este circuito se rodaba en 1.30 y pico. Entonces, eso ya de base. Y en una carrera sprint, mínimo se duplica, y dependiendo del circuito y de su longitud, a veces hasta se triplica la cantidad de vueltas que se dan ahí en ritmo de carrera comparado con lo que hacen en una tanda larga. Entonces eso ya de base. Porque si especialmente estamos hablando de degradación de neumáticos, no es lo mismo comparar un stint de 20 vueltas seguidas que uno de 5. Porque no ves tanto el efecto de la degradación conforme van pasando más y más vueltas. Punto número 2. En una tanda larga de los libres 2, la gente no sale a rodar en aire sucio. Simplemente se están batiendo ellos mismos en su huequito que tienen en el circuito mientras todos los demás están dispersados y están viendo el ritmo como tal que tiene ese monoplaza en aire limpio. ¿Qué ha sucedido en el Gran Premio de China y qué sucede en cualquier otro circuito? Pues que están los líderes que pueden ir más dispersos porque van más rápidos y todos los demás van en aire sucio. Y eso se tiene muy en cuenta, evidentemente, y juega un gran papel con la degradación de los neumáticos. Los pilotos que en las primeras vueltas de la carrera sprint de China estaban intentando adelantar por activa y por pasiva y no lo conseguían, terminaban tirándose para atrás porque dicen, ostras, en aire sucio intentando adelantar a 6 décimas del piloto de delante, fíjate cómo tengo ya los neumáticos tras 4 vueltas. Pues esa información ya no la tienen en los libres 2. Y tercer punto, y no por ello menos importante, en los libres cada uno va como le da la gana. A lo mejor puede ir con un mapa más conservador, este va atacando un poquito más, este va más cargado de combustible, este lleva menos, y nunca sabes al 100% qué está pretendiendo hacer cada uno y si es el ritmo real o no de cada equipo de la parrilla. Aquí, en cambio, todos van con el mismo mapa, que es el mismo que van a utilizar en la carrera del domingo, y algunos atacarán más sabiendo que pueden conseguir puntos y algunos pueden atacar menos, pero es bastante más parecido a lo que te vas a encontrar el domingo de lo que te puedes encontrar en una tanda larga de los libres 2, que habrá equipos que ni la hacen. Y especialmente sabes que todos vais con prácticamente la misma carga de combustible, algo que no se sabe en los libres, porque te interesa ir con la misma carga de combustible, te interesa ver el ritmo real que vas a tener comparado con todos los demás, porque luego se vuelve a abrir el tema del parque cerrado y puedes hacer configuraciones. Entonces los equipos no salen a una sprint simplemente a esconderse, nadie lo hace. Como mucho prueban cosas distintas y lo gastan de campo de pruebas de cara al domingo. Pero nadie se deja nada en una carrera sprint. En unos libres 2... ya me dirás tú a mí. Por tanto, a mí que se me trate de vender esta historia de que no, es que la carrera del domingo hubiese sido exactamente la misma con o sin sprint. No lo compro porque no es verdad. Porque la gente se piensa que todas las sesiones de entrenamientos libres, la 1, la 2 y la 3, son como la única sesión de entrenamientos libres que hay en un formato sprint, que es súper intensa y están probando un poco de todo. Y esto no es así. Y yo creo que ahí se denota quién ve los libres y quién no ve los libres y luego trata de explicarle a la gente qué se ve en esos libres. En unos libres 1,
ya de por sí se está media hora donde no sucede absolutamente nada. Que están probando, incluso algunos salen con parrillas de sensores al más puro estilo pretemporada. Hay gente que sale con parafina. Hay gente que simplemente da vueltas de instalación. Las vueltas de clasificación que intentan dar en esos primeros 30 minutos a veces son terribles porque son sus primeras vueltas, no están apretando y el circuito está verde, si es un urbano a lo mejor está sucio, de hojas y de todo. Y en los libres 1 simplemente se verifica que el coche arranca y poco más. Libres 2. Ahí así que vemos, aunque a nivel de espectáculo televisivo sea más aburrido que cualquier otra sesión de libres, es la más importante. Porque es una sesión que se disputa a la misma hora, normalmente, que la clasificación del sábado y la carrera del domingo. Especialmente si es una carrera nocturna, es ahí donde ves las referencias más válidas. Y como es la sesión con referencias quizá más válidas o más parecidas de cara a sábado y domingo, es ahí donde prueban una vuelta de clasificación y es ahí donde en esos últimos 20-25 minutos dan ese intento de tandas largas. Y luego, si alguna vez habéis visto una sesión de libres 3, veréis que durante los primeros 15 minutos la gente normalmente ni sale. Nadie sale a la pista durante 15 minutos. Poco a poco se van atreviendo, poco a poco hay alguna vuelta de instalación y a 5 minutos del final es donde van anotando ya los últimos tiempos. ¿Tú crees que con 3 sesiones de entrenamientos libres los equipos hubiesen sido más conscientes de la que les esperaba el domingo con la degradación de los neumáticos? Indudablemente. Está claro. Ahora bien, ¿habrían dado muchas más vueltas para determinar cuál era exactamente su ritmo de carrera? No. No. Si dieron 8 el viernes con la sesión de libres, a lo mejor alguien habría hecho 12. Pero ya está. Y esto, insisto, cualquiera que vea las 3 sesiones de entrenamientos libres de un mismo fin de semana de Fórmula 1 sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, ¿no habríamos tenido la misma degradación tan bestia que vimos en la sprint? Está claro que no. ¿Que habríamos tenido quizá una mezcla de lo que vimos en la sprint y lo que vimos el domingo? Sí. Y me jode habérmelo perdido, porque luego el domingo me he tenido que comer una procesión, viniendo todavía con resaca y con pocas horas de sueño de la boda de mi hermano. Y me jode, porque yo estos madrugones los hago sin ningún tipo de problema, duerma lo que duerma. Pero ver cómo la Fórmula 1 se sigue estrellando contra la misma pared 5 años consecutivos, pues ya no me hace tanta gracia. Porque además, si fuese cierto esto, ¿vale? Imagínate este argumento de la gente, ahora que me ha venido a la cabeza, lo de, no, es que tranquilo que la carrera el domingo hubiese sido exactamente igual con o sin sprint. Si entonces la sprint no cambia nada en el fin de semana, ¿para qué está? ¿Qué hace entonces la sprint? O sea, entendedme, la F1 Sprint no altera en nada un fin de semana de carreras. Y al mismo tiempo, las sesiones que te ofrece como tal de sprint son un tostón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No mejora el espectáculo? ¿No ofrece nada mejor como producto? Entonces, ¿para qué estamos con la sprint? Si no influye en nada, si hay gente que piensa que no influye en nada, ¿por qué seguimos con la misma cantinela entonces? Porque además es que a los equipos les da igual la F1 Sprint. Que habrá alguno que matará por cualquier punto en cualquier situación, por supuesto. Pero es que les da igual la F1 Sprint. Nadie nunca te va a priorizar nada de cara al sábado en lugar de la carrera del domingo. Y el ejemplo más claro está en este Gran Premio de China. Porque, ¿vale? Estábamos hablando de los libres 1, de esas 7, 6, 8 vueltas como mucho, que la gente dio con neumático medio y dijo, ostras, aquí hay mucho problema de degradación. He metido un neumático, estoy rodando en 35 y he dado 6 vueltas y estoy rodando en 38. ¿Qué neumático utilizó la gente para la sprint? ¿Qué neumático utilizó incluso Racing Bulls, que mataría por cualquier punto después de todas las escabechinas que les está pasando con la estrategia? ¿Qué neumático puso todo el mundo el sábado para la sprint? Todo el mundo sabía perfectamente en esa parrilla, aun sin haber probado el neumático, que el neumático ideal era el duro. El duro era lo mejor sin probarlo siquiera. Porque si el medio se destroza en 5 vueltas, a la mínima que este neumático se venga abajo y el duro aguanta más, a final de carrera seré yo el que volará con este neumático. No hubo nadie que puso el duro, porque nadie en su sano juicio fastidiaría su carrera del domingo a costa de sacar 2 puntos con una 7ª posición en una carrera sprint de sábado. Absolutamente nadie. Y ni siquiera equipos como Racing Bulls. De hecho, salieron con medios usados, ¿vale? El mayor ejemplo de que a nadie le importa la sprint, ni siquiera dentro del propio campeonato, Mercedes, de entre todos los equipos que sufre mucho con la degradación de los neumáticos y que salía en una buena posición George Russell, Mercedes, aun sabiendo todo esto,
salió con Joe Russell a la pista con neumáticos medios de 8 vueltas a dar toda la sprint. Y al mismo tiempo la gente ve esto y dice, no, es que en la sprint la gente arriesga un montón, es mucho más divertido de ver. No le importa ni a ellos. Y yo creo que el ejemplo perfecto es Lewis Hamilton, que gana con el equipo Ferrari y le da absolutamente igual, más allá de un puñito que da ante el jolgorio de la grada. Porque a nadie le importa una sprint. Ni ganarla, ni participar en ella, ni a los espectadores verla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es que es mejor que unos libres? Pues prefiero tener un fin de semana de una sesión de libres, una quali y una carrera antes que esto. Si el problema son los libres 2 y los libres 3, vale, arreando. Pero nos quedamos con la quali y con la carrera y ninguna más. Y básicamente eso es todo lo que tenía que decir al respecto. A mí esto de que no aporte absolutamente nada, te arruine lo que ya hay en el campeonato y tenga que venir aquí a aplaudir, que es el mayor invento del siglo, pues no me da la gana. Es un 5º año ya fallido de F1 Sprint. Y lo peor es que va más. Y es mejor, pues no, a mí, después ya de suficientes años y suficientes experimentos, yo ya tengo claro que no es mejor que unos libres. No es mejor que unos libres. La F1 Sprint es simplemente un intento desesperado de contentar a aficionados con exceso de dopamina que necesitan otra salida más, en lugar de tener la del domingo, necesitan otra más para atraparse y ver Fórmula 1. Porque no tiene más. Tiene una salida en parado, que está muy bien, la primera vuelta siempre está muy animada, y a partir de ahí, ¿no puedo adelantar? Pues abro distancia porque tampoco voy a destrozar el coche. A nadie le importa, nadie va a por puntos porque si no la gente hubiese metido duros este fin de semana y no hay nadie que lo haya hecho. La gente que gana la sprint no le importa en absoluto. Verstappen la ha ganado 1000 veces y la desprecia más no poder. Hamilton gana con Ferrari, le da absolutamente igual. Y sí, afecta y mucho porque Albon, por ejemplo, comparas tú ahora las tandas de Albon en la sprint y el primer stint que ha tenido Albon en la carrera larga del domingo, e incluso con quizá 70 kilos más de combustible, en las primeras vueltas de la carrera, Albon estaba rodando más rápido que en la sprint. Que en la sprint estaba solo, no tenía nadie delante, aire limpio. Y Albon en el primer stint de la primera carrera del domingo, en aire limpio también, sin tener que estar anclado al DRS de nadie, estaba rodando más rápido. La degradación en la sprint estaba ya llegando a un punto tan bestia que en la carrera del domingo, primer stint, estaban yendo más rápido. Pero bueno, seré yo, que no sé valorar el caviar cuando se vierte en mi boca. Terrible. Y es solo el principio de esta temporada. Sprint, por supuesto. Pero bueno, aunque quizá no tenga mucho que decir y todas estas partes no vayan a ser igual de largas que en el Gran Premio de Australia, que el vídeo duró hora y media o más de hora y media, vamos a hacer un repaso general de todos modos. Y tenemos que empezar hablando del ganador de la carrera del domingo, del líder indiscutible de este fin de semana, que ha sido Oscar Piastri. Pole el sábado, la primera de su carrera deportiva en Fórmula 1 y la tercera victoria en Fórmula 1 para el piloto australiano. Precisamente en el Gran Premio de su casa la semana pasada, nos preguntábamos en este vídeo si, a pesar del error, a pesar de todo lo que sucedió con la llegada de la lluvia en la vuelta 44, si estábamos viendo a un Oscar Piastri distinto al de otras temporadas. Porque no había hecho la pole, no había ganado la carrera, pero le habíamos visto a 82 milésimas o una cosa así de la pole de Lando Norris. Y en carrera, en condiciones de lluvia, tenía un ritmo que por lo menos Lando Norris con él se tenía que preocupar un poco. Por lo menos lo hizo McLaren, que McLaren, al ver que estaban tan cerca, que Piastri llegaba, que iba a intentar adelantar y que se acercaban a pilotos doblados, con la pista todavía un poco tontorrona, que vi que os gustó ese término, McLaren desde luego sí que le dijo a Oscar Piastri que levantara el pie, que esperara un poco, con el terrible timing que tuvo con una pequeña salida de pista del piloto australiano. Y a pesar de todas estas movidas que sucedieron el domingo, era como que veíamos a otro Piastri, que sabíamos que arrancaba bien la temporada, pero estaba muy cerca al ritmo de Lando Norris, que estaba siendo muy bueno al mismo tiempo. Y el claro ejemplo era la de distancia brutal que le estaban sacando a Max Verstappen en tercera posición. Y una semana después llegamos al circuito de China, muy diferente al de Australia, condiciones completamente diferentes también. El sábado te hace la pole, sin cometer ningún error, y el domingo te gana la carrera. Y sí que es cierto que con esto hay que esperar un poco, porque el gran problema que tenía Piastri en las últimas temporadas es que independientemente de su arranque, ibas viendo como poco a poco, ya pasado el ecuador de la temporada, iba perdiendo un poco de fuelle. Y Lando Norris, pues oye, pues tuvo sus cosas que aquí todos sabemos ya la temporada pasada, pero por lo menos en cuanto a ritmo, en cuanto a velocidad,
seguía teniendo la que tenía a principios de temporada y Piastri simplemente iba cayendo y cayendo dependiendo del Gran Premio. Por tanto, para hablar de un Piastri 2.0 también, que lo mencioné un poco en el blog pasado, todavía tenemos que esperar mucho tiempo, porque el gran problema llegará más tarde. Pero por lo menos ver que nada más arrancar el año, Piastri ha ganado ya un Gran Premio, ha tenido ya una pole y ha tenido ritmo como para pelearle a su compañero la pole y la victoria del primer Gran Premio en condiciones distintas. Por lo menos ahí ya Piastri está empezando a mandar un mensaje, que es que McLaren tiene el coche para ganar, que Lando Norris está ahí, líder indiscutible del Mundial por ahora, pero que aquí estoy yo. Que cuidadito con Oscar Piastri, porque a una vuelta, en ritmo de carrera, en gestión de gomas, en seco y en lluvia, aquí estoy yo. Y está muy bien haber visto este fin de semana, porque el anterior, al mismo tiempo que decía todas estas cosas de Piastri, que ojo, porque el ritmo que ha tenido tal, la gente decía, bueno, pues dale más mérito entonces también a Lando Norris, porque Piastri persiguiéndolo es cuando pisó la grava y perdió unos cuantos segundos, cometió un error. Luego su error, su salida de pista al llegar la lluvia fue todavía más grande que el de Lando Norris, que lo pudo salvar. Y este fin de semana hemos visto que lo mismo le puede pasar al otro, que no pasa nada, que por eso yo no martiricé a Oscar Piastri el primer fin de semana y no voy a martirizar a Lando Norris tampoco por lo que ha hecho este fin de semana, porque más allá del gran problema que tenía con el pedal del freno al final de la carrera, Norris ha tenido un fin de semana fallón. Ha tenido un fin de semana donde en la mini clasificación se equivocó, se pasó de frenada en la horquilla, tuvo un error y clasificó en sexta posición. Luego en la salida ya también perdió más posiciones y terminó octavo. Llegó la clasificación del sábado y en la misma curva que la mini clasificación se pasó de frenada, tuvo un error y se quedó en tercera posición. Luego ya lo del domingo, el gran problema que ha tenido en el momento de la verdad ya no ha sido cosa suya. Pero aún así, pues lo que a él le respecta todo el fin de semana, ha sido un fin de fallón, ha sido un fin de complicado para él. Pero Oscar Piastri pues también tuvo sus cosas en el Gran Premio de Australia. Así que por lo menos ahí vas viendo que los dos lo están dando absolutamente todo, no se están dejando ni una décima y son todavía jóvenes y un día te sale, otro día no te sale. Con lo que respecta a Oscar Piastri este fin de semana, como decía, impecable. Porque en la mini clasificación y en la sprint era bastante cuestionable lo que hizo el equipo McLaren, porque en la mini clasificación, si recordáis, Piastri no hizo la mini pole, no optó a ella tampoco, porque quedaron por delante tanto Lewis Hamilton con el Ferrari como Max Verstappen con el Red Bull, porque McLaren también hizo una cosa muy rara, que es que en este fin de semana de muchísima degradación, tanto ellos como Mercedes salieron a dar dos intentos con el mismo set. ¿Qué sucedió? Que en el primero, con el neumático fresco, iban con más combustible que los demás y ya en el segundo intento sus neumáticos estaban más gastados que el de los demás, se notó la degradación, nadie mejoró y se quedó ahí detrás. Entonces en la mini clasificación esa posición de Oscar Piastri podría haber sido mucho mejor, pero por lo menos fue mejor que Lando Norris, que cometió además ese error en los últimos intentos. Y luego ya en la carrera, mientras Lando Norris perdía posiciones, Oscar Piastri fue capaz de adelantar a Max Verstappen y así que no fue capaz de alcanzar a Lewis Hamilton con el Ferrari, que había aprovechado para también abrir distancias en esas primeras vueltas y que había gestionado la degradación bastante mejor que todos los pilotos de detrás, que sí que es cierto que rodaba en aire limpio, pero Piastri también estaba como a 3-4 segundos en aire limpio también y no tuvo el mismo efecto. Pero ya de por sí una segunda posición mientras su compañero obtenía una octava, eso le ayudó a reducir un poco la brecha que tenía en el Mundial de Pilotos después de la salida de pista tan bestia que tuvo en Australia. Y luego ya llega la clasificación y la carrera, vuelve a estar impecable a una vuelta ya en igualdad de condiciones con los demás y obtiene la pole mientras su compañero cometía el error. Y en carrera es que no hubo ni un solo instante en el que la primera posición de Oscar Piastri peligrara, porque Lando Norris sí que es cierto que se acercaba y tal en ciertos momentos, daba algunos cambios de ritmo, pero Piastri también. Y había momentos donde los dos apretando, Norris aún así era un pelín más rápido, pero no mucho más. Y por tanto, por debajo de los 2 segundos la distancia nunca llegó a caer. Norris también lo achacaba de que no me quiero meter tampoco debajo de los 2 segundos para no meterme en el aire sucio y no machacar mis neumáticos. Pero también, si hubiese sido mucho más rápido que Oscar Piastri, no habría tenido ningún problema en eso, porque sabe que entra en aire sucio y si es mucho más rápido le adelanta. Pero los dos iban con un ritmo bastante similar. Con eso, Oscar Piastri, más allá de la ventaja de tener a Norris en aire sucio, se podría haber defendido mejor. Habría tenido más opciones de mantenerse delante y a Norris quizá no le habría salido tan bien la jugada. Y luego esto al final dio igual, porque ya sí que Norris ahí ya tuvo un problema ajeno a él, el problema con el pedal del freno, que le hizo
prácticamente llegar milagrosamente a la línea de meta. Perdió cerca de 8 segundos o más en las últimas 2 vueltas contra George Russell, porque ya el pedal del freno estaba llegando tan lejos y lo estaba moviendo tanto que frenaba lo justo. Ya estaba haciendo ya mucho lift and coast, dejaba que el coche fuese frenando poco a poco y ya en el momento que sí o sí tenía que frenar, le daba un poquito. Pero claro, estaba perdiendo un montón de tiempo por vuelta. Y ya con eso imagino que Oscar Piastri se tuvo que quedar tranquilo, cruzó cómodamente la línea de meta y se llevó, la verdad, una victoria indiscutible. Todo el fin de semana Piastri ha estado espléndido y ahora tengo muchas ganas de ver los siguientes grandes premios, a ver si esto continúa, si este ritmo se mantiene en todos y cada uno de los circuitos, que cada uno es de su padre y de su madre. Si esto es así, esto ya es una amenaza seria al Mundial de Lando Norris, que muchos ya pronosticaban en pretemporada viendo esa simulación de carrera, que este año era de McLaren y de Norris. Quizá en unos grandes premios tenemos que cambiar la frase y esperarnos también a ver si hay algún equipo que le recorta un poco más de distancia al equipo McLaren, pero quizá en términos de Mundial de Pilotos tenemos que añadir algún que otro nombre más. Ya de por sí también tengo muchas ganas, ahora ya hablando de otros temas, de llegar a los siguientes grandes premios y ver la diferencia. Porque aquí quizá por la degradación de los neumáticos, McLaren no le ha sacado tanta distancia a los demás. De hecho, juraría, y siendo una carrera sin safety cars, que Piastri creo recordar que dobló a 3 pilotos y ya está, a Tsunoda y a los 2 Sauber. Y a partir de ahí no dobló a nadie más. O sea, no tuvo un ritmo tan dominador como el que tenían en el Gran Premio de Australia, que sin las interrupciones de safety car y tal, a Verstappen ya sabéis que en 14 vueltas le estaban sacando una de tiempo descomunal. Aquí esto no ha sucedido. Y dentro de lo que cabe, tener a los 5 o 6 primeros en cosa de 20 segundos... en una carrera sin interrupciones, en un circuito largo, tras 56 vueltas, no me parece ni mucho menos igual de aterrador de lo que vimos en pretemporada o en el Gran Premio de Australia. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Visitaremos otros circuitos con más exigencia o menos exigencia con las gomas, con donde afecte también muchísimo la temperatura. Ya veremos en otras tesituras, McLaren sigue estando al frente, pero aquí en China no tan dominante. Que algunos diréis simplemente que es porque el circuito es muy largo y entonces pues cuesta más llegar a los pilotos doblados, pero yo aquí recuerdo carreras, no sé si 2019 2018, una que hubo sin safety cars, que se dobló hasta el 8º o el 7º fácilmente. Y ya que estamos hablando de dominio de McLaren, pues para también poner en situación, en contexto, qué es lo que hemos visto este fin de semana. Lo de Australia daba miedo, pero aquí en China por lo menos ha habido más igualdad. Y no tengo mucho más que decir en este aspecto, porque claro, esto es un vídeo de opinión. ¿Qué voy a opinar de lo de Piastri? Pues que ha estado tremendo y que Lando Norris, más allá de estos errores, al final el gran problema que le pudo costar incluso la segunda posición al final por una vuelta más, no fue cosa suya. Fue cosas que pueden pasar y que juraría que le sucedió algo similar también a Fernando Alonso en la vuelta 4, porque más allá del fuego y tal que salía de los discos de freno traseros, algo comentó también de que el pedal del freno se le fue demasiado para adelante y que gracias a Dios que le pasó justo en la curva 1, donde puede dejar correr el monoplaza bastante sin darle al pedal del freno, que no es la frenada tan importante como la de la horquilla, y que gracias a Dios le pilló ahí y pudo mantener el coche en pista, que si no, habríamos visto. Entonces, pues mira, cosas que pueden pasar en esta Fórmula 1. Muy bien por Piastri, muy bien por McLaren, Lando Norris salvando los muebles al final, por suerte, con esa gran conducción, con el pedal de freno tan lejos en las últimas vueltas. A partir de ahí, no tengo mucho que opinar tampoco de este señor, pero me he visto obligado a meterle en estos temas destacados, porque también obviamos su figura en el Gran Premio de Australia, porque no se le vio en toda la carrera, y ha pasado algo similar este fin de semana, pero se ha de comentar, porque George Russell está, y con razón, y con motivos justificados, está volviendo a apropiarse de este nombre merecido de Mr. Consistencia, porque ya va una tercera posición en el Gran Premio de Australia y otra tercera posición en el Gran Premio de China. Y lo dicho, claro, estamos centrados que si en los McLaren, que si en los de detrás remontando y tal, y Russell a la chita callando, simplemente está cumpliendo. Sí que llamó la atención su resultado en clasificación, porque aprovechándose del error que tuvo Lando Norris, que a priori estaba mejorando a la vuelta, George Russell hizo un vueltón y con ese Mercedes se metió en segunda posición. Esto ya casi ni sorprende porque en últimas temporadas veíamos prácticamente lo mismo, circuitos donde Mercedes no podía hacer absolutamente nada en ritmo de carrera y de repente el tío llegaba en clasificación y a lo mejor o te lo metía en pole o te metía el coche en una primera línea increíble a milésimas de la pole. Esto al final ha pasado ya tantas temporadas que yo creo que a la gente ni le sorprende, pero es de digna mención. Ya en clasificación lo volvió a demostrar, luego ya en la salida sí que perdió la posición con Lando Norris
en la primera vuelta, pero a partir de ahí, pues el ritmo de carrera de Mercedes ya sabemos dónde está, me sorprendió ya de por sí que pudiese mantenerlo en tercera posición. Y claro, esto me sorprende especialmente este domingo porque claro, el sábado que tuvimos la sprint, fíjate tú qué cambios de configuración habrá habido entre la sprint y la carrera para que el sábado Ferrari haya ganado y Mercedes no pudiese, ni con Ferrari, ni con McLaren, ni prácticamente no con Verstappen, y el domingo Russell aguante perfectamente que sea los Ferrari, que sea Verstappen y a todo el mundo. Y es un fin de semana además muy notable a nivel individual porque comparado con su compañero Andrea Kimi Antonelli, que tanto me encantó en el Gran Premio de Australia, este fin de semana Russell ha barrido con él. Porque sí que es cierto que se comentó ya post carrera el domingo, Mercedes dijo que Antonelli arrastraba daños en el fondo desde la vuelta 1, que aparentemente arrastró, y digo aparentemente porque vi la imagen luego y se ve bastante poco, pero aparentemente se zampó los endplates y los trocitos de coche que saltaron del choque de los dos Ferrari en la salida y pasó justo Antonelli por detrás y ahí ya quedó el fondo dañado. Que una vez más es otro fin de semana de qué frustración, con qué facilidad se puede reventar hoy en día un fondo de Fórmula 1, o no esa facilidad, sino el efecto que puede tener esto en una carrera. Yo quiero creer que por lo menos algo desde luego lo dañó, porque a Russell igual le metió 50 y pico segundos en esta carrera. En una carrera que, insisto, no ha habido ni safety cars, ni paradas lentas, ni absolutamente nada. 52 secundacos. Pero al mismo tiempo que digo esto, también es verdad que Antonelli ha estado perdido desde los libres, mini quali, sprint, clasificación, contra George Russell, sin daños en el fondo ni aparentemente ningún problema. Antonelli este fin de semana ha estado muy lejos, este circuito de China. A alguno que otro rookie también se le ha atragantado bastante y Antonelli ha sido uno de ellos. Después de brillar en condiciones de lluvia en Australia, aquí en China no le ha ido nada bien. Entonces eso pues más mérito todavía para George Russell, viendo cómo sufría su compañero, viendo cómo su monoplaza llegaba para lo que llegaba y aún así ha rascado otro podio. Tercera posición y tercera posición, a un punto ahora mismo del segundo clasificado en el Mundial de Pilotos. Y nada más que decir, en realidad era simplemente porque hablamos todo el tiempo de Antonelli en el blog de Australia que nos olvidamos prácticamente de Russell y para que no pase desapercibido. Desapercibido como ha pasado Kimi Antonelli este fin de semana, totalmente desaparecido. Y hablando de pilotos desaparecidos, hablando de pilotos que igual desaparecen tanto que en la próxima carrera igual ni están. Tenemos que hablar de Liam Lawson. Al igual que hablé más de Antonelli que de Russell en el último vídeo y hoy al revés, pues hoy quizá hablamos más de Lawson que de Verstappen. No porque Verstappen, ahora tenemos que hablar mucho de él también, pero simplemente porque igual este señor ni está en la parrilla de Suzuka. ¿Tan bestia es esto? Pues han salido informaciones de que sí. Han salido informaciones también de que a Helmut Marko se le ha visto en el Hospitality de Alpine el domingo y no simplemente para tener una conversación y tomarse un café. Ha habido noticia de que o bien se cambia Tsunoda por Liam Lawson para el próximo Gran Premio de Japón, o bien se mete a Tsunoda en el equipo Red Bull y a Lawson directamente le echan de la Fórmula 1 para colocar en su lugar a Franco Colapinto. Estas son las informaciones de medios ingleses que ha sonado en el paddock ayer en el circuito de Shanghái. A ver, que tenemos que decir muchas cosas aquí. Lo de Liam Lawson es grave, ¿vale? Igual lo suficientemente grave como para que tomen esta medida drástica que no le sorprende a nadie por parte de Red Bull, porque si hay algún equipo que pueda hacer este tipo de cosas, es indudablemente el equipo Red Bull. Es ya fuera de toda opinión, es el peor debut de un piloto Red Bull en la historia de este equipo. Este equipo que ha debutado hace 20 años, este equipo que ha tenido motores Cosworth en su carrera, que ha competido con Christian Klien, sin desmerecer al piloto austríaco, de todas las temporadas donde estaban en el fondo o estaban más arriba o estaban al medio, de todas Liam Lawson ha hecho el peor debut. 18ª posición clasificación del Gran Premio de Australia, que podría haber sido 19ª de no ser por la avería de caja de cambios de Olivier Arman, quién sabe. Última posición ya en la mini quali y última posición de nuevo en la quali en la clasificación importante del sábado. Y ya luego en carrera, aun con 3 descalificaciones de los rivales, se queda 12º, creo que fue. Ya desde el día 1 hemos visto 0 adaptación al monoplaza, desde el principio. Gran Premio de Australia, clasificación, venga a salirse de pista por aquí y por allá, luego ya en condiciones de pista mojada, ninguna posibilidad de ascender y de ganar más posiciones, ya con neumáticos de seco y pista mojada se fue contra las protecciones, y aquí Gran Premio de China, más de lo mismo.
Más de lo mismo. Prácticamente sin ganar ni una posición. Creo que la de Doohan, de hecho, la ganó por la sanción de 10 segundos que se le aplicó poscarrera al piloto australiano. O sea que tampoco... Nada. Pero merece que le echen. ¿Es un drama la situación? Es un drama, indudablemente. Pero vale, échale. ¿A quién pones? ¿A quién metes ahora mismo en Red Bull? A Yuki Tsunoda. ¿Y si a Yuki Tsunoda le pasa exactamente lo mismo? Yendo tan bien ahora mismo en Racing Bulls. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace cualquier piloto de la parrilla? ¿Qué hace incluso la gente que se mata por debutar en las filas del Red Bull Junior Team al ver el panorama? Que ya es Gasly, Albon, Pérez, Lawson y seguramente Tsunoda. Parecerá la escena esta donde Mr. Increíble está buscando a sus amigos superhéroes y están todos caput. Sé que a lo mejor en este apartado me voy a repetir bastante con respecto a lo que dije en Australia, pero es que el tema es el mismo y ha sido el mismo desde hace 5 temporadas. Que es que el Red Bull es un monoplaza horriblemente difícil de manejar. Han caído todos como moscas y el único que resiste es Max Verstappen. Y ya hablamos del tema de que la gente dice que está hecho a medida de Max Verstappen. Hay hasta pilotos como Alex Albon que lo han desmentido, que lo sufrieron en sus carnes y lo han desmentido. Es un monoplaza diseñado de manera extrema que si lo llevas por donde quiere la fábrica, el coche puede ir rapidísimo, lo más rápido posible. Pero si no lo llevas por donde quiere la fábrica y el diseñador, eso no hay quien lo maneje. Y lo peor de todo es que, claro, para conseguir esa velocidad que puedes alcanzar, que es potencialmente alcanzable con ese monoplaza, la ventana de funcionamiento es esta, o menos. Si estás ahí, el coche va bien. O lo justo, por lo menos, porque ni Verstappen ha podido hacer podio este fin de semana. Fíjate cómo va el coche de este año para que eso suceda. Y claro, si no estás ahí, y si además ni Verstappen puede pelear contra George Russell con el Mercedes, tú imagínate dónde van a estar todos los demás. Fíjate dónde estaba Checo Pérez a finales de la temporada pasada, conforme Verstappen no podía ganar grandes premios, y fíjate ahora dónde está Liam Lawson en un momento en el que Max Verstappen no puede luchar ni por podios. Fíjate tú cómo está el panorama. Entonces, a lo largo de todos estos años el problema ha seguido siendo el mismo. Que ese monoplaza ahora mismo solo lo salva Verstappen. No es que esté diseñado acorde a él. El auténtico problema será si ahora de repente dijese Verstappen, me piro a mitad de temporada. ¿A quién pones para los 2 asientos para conducir ese coche? No hay manera. No hay Dios que te lo haga. Y por eso, aunque haya gente que haya pensado durante todos estos años que yo me cebaba con Checo Pérez, a pesar de que haya gente que no haya querido ni escuchar lo que yo tenía que decir, yo he insistido durante todos estos años, y hablando de Gasly y hablando de Albon también, que el problema no es el ritmo de uno, sino la complejidad para adaptarse con el monoplaza. La adaptación al monoplaza. Es con lo que sufrió Pérez, es con lo que sufrió Gasly, es con lo que sufrió Albon, especialmente porque tuvo más tiempo que Gasly. A Gasly le echaron en media temporada. Y es lo que está sufriendo ahora mismo Liam Lawson, que no tiene manera alguna de controlar ese coche. Yo por eso, en la época en la que todo eran memes contra Checo Pérez, yo no me uní, yo era crítico, yo decía que lo mejor para los dos es que se separen, porque ya se ha visto que ni Red Bull va a rendir con Checo Pérez, ni Checo Pérez va a rendir con Red Bull. Era una unión que estaba ya destinada al fracaso y perdieron el Mundial de Constructores el año pasado, pero no porque este fuera malo, porque no sé qué, porque aquí hemos contado los podios y la victoria de Checo Pérez en Fórmula 1 antes de llegar al equipo Red Bull. Yo aquí me podría haber forrado diciendo que Checo Pérez que es el peor piloto de todos los tiempos, que mira qué mal que lo hace y tal, y ahora con Liam Lawson, ¿qué pasa? Liam Lawson, no te voy a decir que sea mejor que Checo Pérez, porque ahí el palmarés lo evidencia, también porque Lawson ha tenido menos oportunidad. ¿Pero ahora qué? Yo por eso no me cebé, al igual que no me cebé ni con Gasly ni con Albon, viendo especialmente de lo que eran capaces después. Conforme hubo equipos que le dieron otra oportunidad, mira Gasly lo que ha hecho con monoplazas de media tabla y mira Albon lo que sigue haciendo Gran Premio de China con un monoplaza que bueno, está también para esas mismas posiciones de media tabla, pero que hace 2 años no lo estaba y aún así puntuaba con el Williams. Entonces, ya cuando el patrón es el mismo, uno aprende a no meterse con los pilotos porque sabe que el asunto no va con ellos. Porque no puede ser que Gasly vaya bien con el Toro Rosso, vaya mal con el Red Bull, vaya bien con Alfa Tauri otra vez y vaya bien con Alpine, que Albon vaya bien en Toro Rosso, vaya mal con Red Bull, vaya bien en Williams, que Checo Pérez vaya bien en Sauber, que vaya así a San McLaren, que tuvo un año complicado, que vaya muy bien en Force India, que vaya bien en la continuación de Force India Racing Point, que vaya fatal en Red Bull, y que Liam Lawson vaya bien o aceptable
en Racing Bulls, Alfa Tauri, y ahora llegue a Red Bull y parezca el peor piloto de todos los tiempos. Cuando ya hay un patrón con esos 4 pilotos que no están fichando cepos precisamente los de Red Bull, pues uno sabe que esto no va con el piloto. Y por eso yo no me cebé en otros años y no lo voy a hacer ahora con Lawson. Ahora hay gente que se metieron con su piloto durante todos estos años y la respuesta es meterse con este. Y es que si es Lawson, Liam es Lawson y todo lo que sea. Pero el problema es el mismo para todos. Esto tampoco va con Liam Lawson, que es un piloto que para mí no es santo de mi devoción, que en 2023 debutó muy bien, pero en 2024 contra Yuki Tsunoda no me convenció en absoluto. Y le confirmaron en Red Bull y era como, bueno, la decisión esperada, pero a saber. Entonces, no es un fuera de serie en Fórmula 1, no es el mejor piloto de todos los tiempos. Pero que no está para ser 18º, está claro, al igual que Checo Pérez tampoco lo estaba y todos los demás. Y Lawson está quedando peor que nadie, pues porque está quedando peor que nadie, grandes frases para la historia, porque está quedando el último directamente en las sesiones de clasificación. Pero es que esto no es ninguna sorpresa, porque el año pasado Verstappen no estaba para ganar y Pérez está luchando que si Q2, a veces incluso Q1. Verstappen este año no está para nada con el coche que tiene ahora mismo, que queda cuarto y sufre para llegar con los Ferrari, que habían perdido mucho tiempo con respecto al sábado, sufrió para llegar, que llegó a 5 vueltas del final, y Lawson directamente ya no es ni luchar con Q2, es no ser el último. Y ahora mismo la pregunta que me puedo hacer yo es la misma exactamente de la que os podéis hacer vosotros en vuestras casas. ¿Cómo diantres está diseñado ese Red Bull? ¿Y qué puede hacer Red Bull para cambiar el asunto, para mejorar un poco el panorama? Porque llegará un punto donde subirán a Tsunoda y Tsunoda a lo mejor le pasa exactamente lo mismo y lo verán todos en la parrilla y lo verán todos los jóvenes pilotos y dirán, yo ahí no voy. Yo a ese equipo no me meto ni aunque me paguen 50 millones de dólares al año. Porque me meto y pareceré el más burro de toda la parrilla, el más lento de todos. Estará Verstappen humillándome, fin de semana sí, fin de semana también. Llegará un punto que a la gente le dará terror. Y Red Bull no podrá volver a pelear por un mundial de constructores en su vida hasta que no se iguale un poco más la balanza. Y ahí tienen 2 opciones. Esperar y esperar hasta que encuentren a un piloto que tenga el mismo estilo de pilotaje que Max Verstappen y pueda conducir ese coche, o esperar durante años y años y años y años a que quizá no llegue nadie y estás pilotando solamente con uno en el mundial. Y al final yo imagino que llegará un punto en este equipo donde dirán, chico, pues igual hay que hacer este monoplaza un poco más fácil de conducir. Con eso quizá pierde ritmo. Con eso quizá Verstappen está luchando por la 5ª posición. Y con eso quizá Verstappen dice, arreando. Y es el principio de una tormenta perfecta ahora mismo lo que se está fraguando en el equipo Red Bull. Porque ¿qué hace ahora mismo el equipo Red Bull? Si no hace nada, el mismo problema continúa. Venga quien venga. Y si hacen algo, igual se iguala un poco más la balanza y va sumando más puntos de Mundial de Constructores, pero Mundial de Pilotos Verstappen no puede hacer absolutamente nada porque el coche ha empeorado. Es más fácil de conducir ahora, pero tiene menos potencial, puede tener menos velocidad. Y en esa situación te arriesgas a que Verstappen se pire. Porque sabes de sobra, y seguro que Christian Horner tiene la pared de su casa empapelada, repleto de declaraciones de Toto Wolff diciendo, a mí Max Verstappen me gusta, le voy a mandar un MD por Instagram. Habrá gente que dirá, bueno, pues entonces que se queden exactamente igual y así por lo menos Verstappen está luchando por algo, ya, pero en el Mundial de Constructores palman pasta, porque tienen solamente a un piloto sumando puntos. Y aún así, quedándose como están, el coche ahora mismo no rinde tampoco. Entonces es como... tormenta perfecta, insisto, sería repetirme otra vez, pero es que es eso. Es un drama todo lo que tienen montado ahí. Porque a ver ahora cómo solucionan esto. Porque el tema es que se ha ido agravando durante todos estos años y Verstappen lo ha ido maquillando, pero ahora ya se ha hecho bola. Ya con Gasly, el equipo se desangró y trataron de ir poniendo tiritas. Y han puesto la tirita de Gasly, han puesto la tirita de Albon, han puesto la tirita de Pérez, la tirita de Lawson, van a meter a Tsunoda y igual hasta el padre de Yuki Tsunoda. Pero aquí siguen desangrándose. Y ahora mira qué rojo está, mira qué rojo está. Ahora cómo solucionas todo el merder que tienes ahí montado. Poca broma lo que se pueda venir en Red Bull esta misma temporada y temporadas venideras. Y bueno, veremos si es la última carrera y la última mención en un blog post carrera a Liam Lawson o no lo es. Porque ahora mismo se comenta que ya no solo le pueden cambiar de Red Bull, sino que igual ni le bajan a Racing Bulls y le echan directamente de Fórmula 1. Que es raro también de que dices, ostras, le das la oportunidad en el equipo principal, pero luego no lo quieres ni en el B. Entonces, ¿quién ha
tomado la decisión de meter a Lawson ahí. No sé, es como que no tiene mucho sentido. Y por parte de Yuki Tsunoda dices, ¿y Tsunoda ahora mismo qué hace? Está con una Racing Bulls que el equipo le ha destrozado todas las estrategias en Australia y en China. Es una hecatombe porque el ritmo lo está teniendo en quali y en carrera y no está sumando puntos, Dios sabe por qué. Pero tú ahora mismo eres Yuki Tsunoda. Estás en el que debería ser tu último año en Racing Bulls porque además su contrato termina esta temporada. Imagínate que te suben a Red Bull y tú crees que te adaptas a ese monoplaza y que revientas a Lawson y no, y te quedas exactamente igual. ¿Qué hace ahí Yuki Tsunoda? Porque 2026 no tiene contrato con nadie. Red Bull igual le da la patada. ¿A dónde va Yuki Tsunoda? ¿Dónde se mete Yuki Tsunoda? ¿Quién está interesado para 2026 en fichar a Yuki Tsunoda después de ver la hecatombe en Red Bull? Es ahora mismo ese equipo una apisonadora de pilotos. Está volviendo a ser esa apisonadora de pilotos. Tantas carreras que se han frustrado ahí dentro. Y Yuki Tsunoda podría ser el siguiente. Liam Lawson, pues al final ha tenido las oportunidades de sustituto y han dicho en Red Bull y a la calle. Pero Yuki Tsunoda lleva desde 2021 en Fórmula 1. Y se esperaba que esta fuese su última temporada en Racing Bulls y que luego alguien se interesase por él. ¿Y si después de lo de Red Bull, si es que sucede, pasa? ¿Y si Tsunoda igual ni quiere? Pero se comenta que eso da igual que quieran o no, porque tiene potestad de Red Bull para hacerlo. Está contratado por la empresa como tal y Tsunoda le dicen este fin de Red Bull y lo haces y punto en boca. Pero a ver cómo lo hace, porque aunque tenga la aptitud, anda que no tendrá los Webers ahí en esa semana de debut, pensando, ¿y si no llevo bien el coche? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si tengo un accidente? Y empieza a ir más lento y más lento y más lento. Y sigue, por tanto, girando la rueda con pilotos y más pilotos que no triunfan en Red Bull. Ahora mismo es como que Verstappen en Red Bull es la salvación, pero también la perdición. Red Bull ahora mismo está siendo salvada a nivel deportivo por Max Verstappen, por las actuaciones bestiales que hace en la pista como tetracampeón del mundo de Fórmula 1, pero al mismo tiempo por el miedo a perderle está siendo lo que está frenando a Red Bull y lo que le está llevando un poco a total dependencia de Max Verstappen, y el día que se vaya Max Verstappen, pues igual han quemado a 8 pilotos y el coche es una pocilga. Es una situación peculiar, sin duda, la que tiene ahora mismo el equipo Red Bull. Pero bueno, veremos en las próximas semanas. Seguramente hablaré de esto en directos o en vídeos conforme se vaya sabiendo algo de si al final Lawson le echan o no le echan. A lo mejor se publica a lo largo del día de hoy y yo me pilla con el vídeo ya editado y publicado, pero bueno, estas cosas pasan también en YouTube. Y con respecto a Max Verstappen, que no me he currado el vídeo lo suficiente como para meter una foto suya ahora, pues simplemente eso, que este fin de semana ha dado todo lo que podía y más con ese monoplaza. Llega la mini clasificación y mete el Red Bull en segunda posición a escasas milésimas del tiempo de Lewis Hamilton, que también hizo una vuelta extraordinaria. Llega la carrera y en ritmo, pues el Red Bull empieza a caer. No puede con el Ferrari, no puede tampoco con el McLaren de Oscar Piastri. Y luego llega la carrera del domingo, clasifica en cuarta posición, detrás de los McLaren y de la brutal vuelta de George Russell, que eso no se lo quita a nadie. Y a partir de ahí pierde posición con los Ferrari en la salida y le cuesta toda la carrera llegar a los Ferrari. Tú imagínate cómo está ese coche ahora mismo. Porque a priori no tenía ni que llegar. Tú ibas viendo las vueltas y Verstappen iba cayendo, iba cayendo, iba cayendo. No tanto, no era un drama, no era 15 segundos, pero igual se quedaba a 3, a 4, a 5. Y después de la parada en boxes y en cierto punto de la carrera llega incluso una radio de Giampiero Lambiase diciendo, así sí, así, sigue con este ritmo porque sí. Encontró la manera de manejar ese monoplaza con la flexibilidad que le daba también el neumático duro, aunque esto suene irónico, la flexibilidad que le daba el no degradar tanto el neumático y el poder atacar más. Empezó a tirar, empezó a tirar, empezó a tirar. Tiraba tanto que en Ferrari no tenía nada claro que Hamilton iba a poder resistir a los invites del piloto neerlandés y por eso le metieron en boxes y le llevaron a cabo esa estrategia de 2 paradas en boxes. Y con más aire limpio pues siguió tirando, tirando, tirando y muy lentamente alcanzó a Charles Leclerc. Y así que hizo un adelantamiento de genio brutal que quizá, al no ser el más estético, el más bonito, pasará totalmente desapercibido para muchos. Pero esto de intentar amagar con que te voy a adelantar por el exterior de la curva 1, hacer que Charles Leclerc, por tanto, te vaya cerrando poco a poco, para que no tengas espacio, que te estrangule un poco hacia el exterior de la pista. Y luego ahí, dar un pisotón al freno y tirar para el interior haciendo el lacito para pillar el vértice que se estaba dejando a propósito Leclerc y adelantarle ya por fuera para la siguiente,
el adelantamiento fue de, mira, me pongo en pie y lo de este tío ya es de otro mundo. No ha habido ni un adelantamiento en la curva 2 en toda la carrera, diría yo, que yo haya visto. A lo mejor me he perdido alguno. Y lo hace Max Verstappen contra Charles Leclerc, que estaba haciendo un carrerón teniendo en cuenta las circunstancias de su alerón delantero. Aunque luego se complicó un poco el asunto en el pesaje. Nada más que decir. Impecable, impecable Verstappen. Con lo que tiene, haciendo maravillas. Y esa maniobra es ejemplo de eso. Así que nada, veremos Red Bull en el siguiente Gran Premio, sea por lo que sea que siga Lawson, sea que llegue Tsunoda, sea por lo que sea, será el máximo titular del Gran Premio de Japón. Así que habrá que esperar a ver cómo van cayendo los acontecimientos, que no serán pocos, en el equipo austríaco. Y para rematar los temas destacados, una confesión, no tengo ni idea de Fórmula 1. No entiendo nada, no entiendo nada de esto. No entiendo al equipo Haas. Llega el Gran Premio de Australia. No salen de la 19ª posición en ningún momento, en seco, en mojado, en unos libres, en una quali, en una carrera. No hacen absolutamente nada, totalmente desaparecidos. Ni siquiera Esteban Ocon, que Berman ya suficiente tuvo con ese fin de... Ni siquiera Esteban Ocon puede mover un dedo siquiera. Y llega este fin de semana y quedan quinto y octavo. Quinto y octavo. Esteban Ocon, quinto. Sí que es cierto que hubo 2 descalificaciones por delante de los 2 Ferrari, que todavía tenemos que hablar de eso. Pero ya de por sí, las 2 carreras que hicieron tanto Ocon como el chavalín Oli Berman, tú eso lo imaginas en Australia y dices, ni de coña, porque este coche ahora mismo no está para nada. Tú fíjate cómo está el tema de la zona media este año para que de repente llegue otro fin de semana sin que lleguen mejoras ni absolutamente nada. Y están ganando 14 puntos. Su mejor resultado desde Austria 2022. Es absolutamente acojonante. Por parte de Esteban Ocon, que es el que aparece aquí en pantalla, a no ser que me haya equivocado porque no llevaba las gafas puestas cuando me he descargado la foto. Hablando de Esteban Ocon, la clasificación que tuvo ya de por sí fue muy buena. Se metió en la Q2 y a punto estuvo de meterse en la Q3, que ya fue la primera gran sorpresa del fin de semana. Y luego a partir de ahí, lo que me sorprendió fue ver el ritmo de carrera. No me sorprendió tanto porque digo, si tiene ese ritmo de clasificación, en carrera, sabiendo que los Haas ya desde el año pasado tienen muy poca degradación de neumáticos, igual juega un papel importante. Pero tampoco esperas esto del equipo que, como digo, no podía luchar contra nadie una semana antes, por mucho que sea un circuito radicalmente distinto el de Shanghái con respecto al de Australia. No te lo esperas. Dices, bueno, a ver qué puede hacer, puede resistir, si tiene buena punta igual nadie le adelanta y con la degradación puede aguantar, pero que no me veía venir yo esto. Y claro, Haas hizo un undercut histórico, siendo de los primeros en parar en boxes, le puso con el neumático duro, Ocon tuvo un carrerón adelantando incluso por el césped a Andrea Kimi Antonelli, maniobras muy buenas, un ritmo muy sólido, y no es que haya tenido que resistir al final del Gran Premio, mira, aquí aparece lo del adelantamiento pisando el césped, no es que haya sido cosa de resistir sobre la pista, al más puro estilo Albon hace 2 años, que tenía 4 pilotos en zona de DRS por detrás, eso sí que era resistir. Ocon y el Haas es que tenían ritmo, simplemente. Entonces terminaron en esa posición, casi te diría yo, sin sufrir, sin pilotos detrás intentando adelantar, no. Le había pasado por encima a Kimi Antonelli y Antonelli no volvió a entrar en zona de DRS en todo lo que quedaba de carrera. Fue un ritmo increíble por parte de Esteban Ocon. Y bueno, al final fíjate tú que ya de por sí esa 7ª posición era increíble, pero al final esa 7ª posición fue como el vino, que mejora con el tiempo. Porque pasó a la 5ª posición gracias a las inspecciones post-carrera de la FIA, que es todo lo contrario, que con el tiempo va empeorando. 5ª posición para él y 8ª, no nos olvidemos de él, de Oli Berman, después de que le pasara de todo en el Gran Premio de Australia. Accidente en libres 1, sin salir en libres 2, trompo en libres 3, sin salir en clasificación y carrera bajo la lluvia con un coche que no daba ni para adelantar a un Sauber después de que se saliese de pista. Después de ese fin de semana que mataría la moral de cualquier rookie, llega el Gran Premio de China, clasifica no muy bien, la verdad, estaba bien el viernes, pero luego ya el sábado en la clasificación se quedó atrapado en la Q1, y saliendo desde ahí, Haas dice, vale, probamos algo distinto, al igual que intentó Aston Martin con Lance Stroll, salimos con el neumático duro, y quizá con eso dieron la tecla sin ser muy conscientes, porque claro, el duro no se probó en todo el fin de semana,
todos quisieron salir con el medio y hasta que la gente no metió el duro en su primera parada en boxes, los equipos no fueron conscientes de que el duro igual te aguantaba toda la carrera. Haas lo pudo saber desde antes con el ritmo de Oliverman, que estaba yendo muy bien y peleando precisamente contra Lance Stroll, que era su único rival con el neumático duro. Y entonces alargaron y alargaron ese stint con buen ritmo y con buena señal de degradación, y ya cuando Berman paró en boxes, con el medio voló, adelantó a 7 pilotos en 11 vueltas y luego con mucho mérito resistió otras 16 vueltas con ese neumático medio sin que sufriese tanta degradación como todos los demás. Sí que es cierto, en defensa de los demás, que no es lo mismo ir con el neumático medio de salida que terminar la carrera con el neumático medio, porque al final con el coche ya más descargado no sufres tanta degradación con las gomas, no castigas tanto estos neumáticos. Pero sí que es cierto que con poco combustible el sábado en la sprint la gente era incapaz de dar más de 5 vueltas seguidas con este neumático. Y fíjate Berman, más allá de machacarlo porque lo machacó para ganar posiciones en pista, a partir de ahí rodó en aire limpio y estaba rodando con esas gomas de manera impecable. Y rodando más rápido que Lance Stroll, que también iba con el medio bastante más joven que el de Berman, porque Berman paró como unas 10 vueltas antes que el Aston Martin, y al final de carrera seguía él más rápido con esos medios que Lance Stroll con los medios bastante más jóvenes. Entonces de ahí que destaque tanto lo de Berman, independientemente de la carga de combustible y tal. Y más viniendo de un rookie y más viniendo del Gran Premio de Australia, que tuvo que ser casi traumático, rozando lo traumático como con Hadjar. Por tanto, increíble los dos. Increíble Ocon, increíble Berman, increíble Haas, que de la nada aparece aquí. No sé si ha sido solamente un drama de un fin de semana, que en Australia no estaban preparados, que igual no conectaron ni el motor. Vete tú a saber por qué. Pero esto me ha pillado de sorpresa, no, lo siguiente. De repente de tener aquí a los dos en el top 10, en el top 8. 14 puntos y ahora a saber si en el circuito de Suzuka caen de golpe de nuevo a la 19ª y 20ª posición y esto se nos queda como una especie de parálisis del sueño. No tengo ni idea. Pero increíble. Y bueno, dicho esto, se acabaron ya los temas destacados de este Gran Premio de China. Vamos a hacer repaso de aquellos que no hemos mencionado, pero ya os aviso que tampoco les voy a mencionar mucho. Porque del equipo McLaren ya hemos hablado de los dos. Del equipo Mercedes, más de lo mismo. Del equipo Red Bull, yo creo que ya lo sabéis. Del equipo Haas, lo acabo de hacer. Del equipo Williams, tenemos que destacar otra gran 7ª posición por parte de Alex Albon y la 10ª, el primer puntito, para Carlos Sainz. Que Carlos Sainz, al igual que yo estaba extrañado con Haas y decía no entiendo nada, tampoco lo entiendo yo con Carlos y ni siquiera el propio Carlos lo entiende también. Porque terminó la carrera, atendió a los medios y dijo, no entiendo. En pretemporada estaba aquí, en Australia estaba aquí y aquí de golpe no he podido en ninguna sesión estar al frente de Alex Albon, o por lo menos a la par. Ha estado lejos de Alex Albon todo el fin de semana, ha terminado a 20 segundos de Alex Albon. Hay medios españoles que están asegurando que el motivo principal es porque Alex Albon está rodando con el coche nuevo de este año y Carlos Sainz contiene un monocasco utilizado y reconstruido, importante esto, de la temporada 2024. Derivado de los problemas económicos que pueda tener Williams, que con tantas reparaciones y tantos daños el año pasado, pues va un poco más con el agua hasta el cuello. Esto quizá podría ser una explicación, pero sigue sin convencerme porque entonces el mismo chasis que llevaba Carlos Sainz en China es el mismo que llevaba en el Gran Premio de Australia. Por tanto, ¿por qué en Australia sí que podía ir más rápido y aquí de repente lleva ese monocasco tan malo? Y no sé. Sea por lo que sea, Carlos no ha dado con la tecla este fin de semana. Es algo que se le suele notar, que cuando llega una sesión de libres y Carlos ya no va bien de primeras, dices, mal. Y efectivamente, mini clasificación por detrás, carrera sprint, sufriendo muchísimo con la degradación de los neumáticos, viendo incluso obligado a parar en boxes en una sprint, que esto se ve muy pocas veces, si no es por daños ni nada. Clasificación por detrás, carrera por detrás. Finalmente, gracias a 3 descalificaciones, Carlos pudo entrar en la zona de puntos y llevarse su primer punto con Williams en su primera carrera terminada con el equipo. Pero terminó la carrera con sabor agridulce y nosotros un poco igual, porque después de ver el potencial, el ritmo que tenía en Bahrein, el ritmo que tenía en Australia, en seco y el mojado, bueno, iba a decir el mojado, pero no lo llegamos a ver porque solamente vimos la salida,
pues de repente venir a China y estar tan por detrás sufriendo tanto, pues bueno, es un nuevo monoplaza, se tiene que adaptar, pero parecía que se había adaptado ya mejor o que por lo menos otros circuitos le habían venido mucho mejor. Este de China nos ha dejado un poco pálidos. Y con respecto a Alex Albon, pues otro fin de semana que es él el que está tirando del carro, otro fin de semana donde se mete en posición de puntos, empatado a puntos, creo, si no me equivoco, 17 puntos en total, con el puntito de Carlos Sainz, 16 de Albon, 1 de Sainz, empatado a puntos con Ferrari. Tú imagínate cómo está el percal también de la escudería con la doble descalificación. Y eso, la de Albon fue una carrera quizá tirando a lo similar con la de Esteban Ocon en términos de estrategia, de parar prontito, de asegurarse un undercut, adelantar a bastante gente, especialmente los Racing Bulls que volvieron a meter la pata en términos estratégicos y a partir de ahí resistir con un neumático que no le daba muchos problemas. Buen ritmo a una vuelta que se volvió a meter en Q3 y buen ritmo en carrera que junto a una buena estrategia, pues fíjate, otro gran resultado para el equipo Williams, que en esta ocasión no fue tampoco el mejor de la zona media, pero ya veremos en la siguiente carrera. Es que lo de Haas, yo creo que ni ellos se lo veían venir este fin de semana. Por tanto, pues bueno, buen resultado para el equipo Williams, gran resultado, gran actuación otra vez más de Alex Albon, y nos quedamos un poco con la duda con Carlos Sainz de cara a los siguientes grandes premios. Si pasamos, encontramos miseria, encontramos Aston Martin, encontramos miseria con Fernando Alonso, no con Lance Stroll, que volvió a puntuar en este gran premio, sí que es cierto que ha ayudado, al igual que Carlos Sainz, por esas 3 descalificaciones de pilotos de delante. Con respecto a Fernando Alonso, pues ha sido un fin de semana más de estos a los que estoy acostumbrado, de dolor, lágrimas y amargura. Problemas de energía en la sprint, problemas con los frenos en la carrera larga. Vuelta 4, discos de freno en llamas en la parte trasera y además problemas con el pedal del freno. La mezcla perfecta, supongo. En clasificación quedó por delante de Lance, había ganado una posición en la salida, estaba peleando con Alex Albon y 4 vueltas, nada más. La gente que madrugó solamente para verle a él se lo tuvo que pasar bien en ese momento. Y claro, Lance Stroll pues subió esas 3 posiciones, como digo, derivado de las descalificaciones. Era una carrera en donde tampoco había tenido un ritmo espectacular, pero no cometió ningún error, al igual que en Australia, y al final la vida se lo recompensó. Al igual que pasó en Australia, que se mantuvo en pista, no cometió el error, la salida de pista que tuvo Fernando Alonso, afectada por la grava, pero dicho de su propia boca, error que tuvo en ese día. Y Lance pues no cometió ningún error, estaba siendo más lento, pero fue más conservador en ese sentido. El equipo acertó la estrategia y Lance puntuó. Entonces, pues esto está cobrando un tinte de 2022 que no me hace ni puñetera gracia, la verdad, porque en 2022 Alonso pudo barrer perfectamente con Esteban Ocon, pero como ya empezó a tener más problemas con el monoplaza, problemas de fiabilidad que le alejaban en el Mundial de Pilotos, al final terminó vendiéndose la historia de que no, es que Ocon ha terminado por delante de Alonso, ha sido mejor que Alonso en esta temporada. Y por ahora ya en 2 grandes premios ya hay gente que se está aprovechando de, fíjate, es que Alonso todavía no ha sumado ni un punto, está último en el Mundial, y Lance Stroll 2 carreras seguidas puntuando. Pero bueno, aún así, oye, no está cometiendo ningún error, entonces que esto no se interprete como crítica a Lance Stroll. El tío está puntuando, es así, en las 2 carreras, las 2 primeras carreras de la temporada. Pero veremos cuando Fernando pueda contar con un poco más de fortuna. A partir de ahí, fortuna. Fortuna y gafas. Va a necesitar más de uno ahí dentro, porque no están dando ni una. Que después de lo que han hecho en los 2 primeros fines de semana de esta temporada, sigan estando tan lejos en este vídeo, que no hayan puntuado en este domingo. El sábado en la carrera sprint sí que pudieron hacerlo. Es de locos, porque su nota parecía Ayrton Senna el domingo de Australia y al final llega la lluvia, le dicen de parar en boxes a destiempo y no puede hacerlo y se queda fuera de la zona de puntos. Y llegamos ahora a Gran Premio de China. Su nota de nuevo clasificaciones espectaculares, un ritmo impecable, ritmo de carrera muy bueno, pero el equipo Racing Bulls decide aferrarse a la estrategia de 2 paradas en boxes y vuelven a meter la pata. Todos los demás improvisando, ven unas vueltas con el duro y dicen, esto aguanta toda la carrera. Y Racing Bulls dijo, no, nosotros 2 paradas en boxes, 2 sets de neumático duro y seguro que luego al final remontamos. No remontaron. No le dieron las suficientes vueltas a ese primer neumático duro que utilizaron en carrera para darse cuenta de que ese neumático no degradaba tanto y por tanto, por mucho que pusiesen uno nuevo, no iba a haber mucha diferencia de neumático entre uno y el otro. Y por tanto Tsunoda ganó algunas posiciones y tal, pero no las suficientes como para incluso después de 3 descalificaciones lograr meterse en la zona de puntos. Es de locos. Porque además Tsunoda, por si fuese poco, que ya se me olvidaba, llegó a un punto donde incluso sin haber tocado a nadie en toda la carrera, o que por lo menos a mí me conste,
está yendo en aire sucio y de repente parte de su alerón delantero colapsa y tiene que meterse en boxes a reparar. O sea, todo lo que le puede pasar ahora mismo a Yuki Tsunoda le está pasando. Y puede ser incluso peor, porque le pueden meter en el Red Bull en el próximo Gran Premio, que haga un Liam Lawson y ya le manden para casa. De verdad, yo ahora mismo soy Yuki Tsunoda y estaría aterrorizado de cara al siguiente Gran Premio. Pero bueno. Y con respecto a Ishaq Hadjar, se pudo resarcir este fin de semana. Desafortunadamente no con puntos, pero por lo menos demostrando un buen ritmo. La estrategia fue la misma para él, el mismo destrozo fue para ambos. Había clasificado por delante, que poca broma con esto. Clasificó por delante de Yuki Tsunoda ya en su segunda clasificación, después de haber tenido una buena clasificación inicial, 11ª posición, siendo el mejor rookie en Australia, pero en carrera perdió 2 posiciones, aún así estaba metido en el top 10 y ya Racing Bulls hizo el resto. Siguen sin puntuar los domingos y es sorprendente porque el ritmo desde luego está ahí y dependiendo de la carrera hasta dirías que pueden ser los mejores de la zona media y aún así ahí están, hundidos en la tabla. Pero bueno, por lo menos no están tan hundidos en la tabla de la clasificación del Mundial de Constructores, no tanto como el equipo Alpine, porque Alpine también sigue sin puntuar. Descalificación directamente para Pierre Gasly en el día de ayer y 13ª, si no me falla la memoria, posición para Jack Doohan, que la lió un poco, echando a gente de pista, tuviendo algún toquecito y recibiendo por tanto alguna sanción de 10 segundos por ello. Fin de semana en donde ni uno ni el otro podía dar mucho más de sí, porque Alpine se quedó eliminada con ambos coches en la Q1, luego ya en carrera intentaron hacer algo distinto, tanto que hasta uno de ellos le descalificaron y se quedó de todos modos en 11ª posición. He de decir que con lo poco que hemos podido ver, Doohan no me está desagradando en exceso. Es decir, quedó 2 puestos solamente por detrás de Pierre Gasly en su segunda clasificación. Yo me esperaba mayor diferencia entre ambos y hay momentos de carrera y tal. Sí que es cierto que a Doohan se le veía como se le resistía todavía el proceso de adelantamiento en carrera, se abría paso de manera más lenta que Pierre Gasly, pero por lo menos en ritmo por ahora está por detrás de Pierre Gasly, que es lo que se esperaba, pero no tanto como yo esperaba. Quiero ver unas cuantas carreras más a ver cómo está el asunto, porque además, si se está hablando ahora mismo del tema de Franco Colapinto ir a Racing Bulls en sustitución de Yuki Tsunoda, que va a sustituir a Liam Lawson en Red Bull, me pregunto, ¿y a Alpine esto le compensa? Si tan pendientes estaban del ritmo de Doohan, que decía Briatore que Colapinto tarde o temprano estará al volante, alcanza un acuerdo con él para 4 años, firma a sus patrocinadores y ahora le deja ir al equipo Racing Bulls. A lo mejor en una especie de cesión hasta que decidan si echan a Doohan o no y entonces le vuelven a cambiar y le meten al Alpine. No entiendo cómo puede pasar eso. Pero hay bastantes medios relevantes hablando de esta posibilidad, así que habrá que ver. Y por tanto, muy pendientes tendremos que estar del ritmo de Jack Doohan, que por ahora, como digo, que no me parece tampoco lamentable. No me parece un ritmo muy, muy terrible para ser sus primeras carreras en Fórmula 1. Veremos en siguientes grandes premios cómo avanza el asunto. Y a partir de aquí, pues los Sauber, poco que decir, tuvieron una salida de pista ambos, tanto Bortoleto como Hülkenberg, en la primera vuelta, y entonces ya cayeron de golpe a las últimas posiciones, y en las últimas posiciones se quedaron, a excepción de Yuki Tsunoda, ya cuando tuvo que hacer otra parada en boxes. Bortoleto, en este caso destacable, quedó por delante de Nico Hülkenberg, 10 segundos al frente, ya que su estrategia seguramente fue la mejor, porque después de la salida de pista decidió parar en boxes, vuelta 1 y ya meter el duro. Y a partir de ahí, 2 sets con el neumático duro, mejor que un set con el medio y otro con... O sea, stint, estoy mezclando la palabra set con stint, pero ya me entendéis. Mejor 2 stints con el duro que un stint con el medio y otro con el duro. Hülkenberg al final terminó penúltimo en esta carrera. Y a partir de aquí, el último en este Gran Premio de China. Fíjate tú por dónde hablaba yo en el blog de Australia diciendo, yo creo que a Ferrari nunca le he metido tan abajo en el orden de equipos de un blog post carrera. Y hemos alcanzado el récord ahora mismo. No por abandono, no por últimas posiciones, sino por doble descalificación a la escudería Ferrari en el Gran Premio de China. Primera vez en la historia de la escudería Ferrari que reciben una doble descalificación en el mismo Gran Premio. Y los dos por problemas distintos. Leclerc por no haber cumplido con el peso mínimo que exige la FIA, una vez ya se pesa después de la carrera, y Lewis Hamilton por haber rodado demasiado bajo durante toda la carrera, que esto ya sabéis
que tanto Leclerc como Hamilton, pero en equipos distintos, fueron descalificados por ello. Gran Premio de Estados Unidos 2023, porque ya sabéis que los fondos de los monoplazas tienen una placa que antes era de madera, pero ahora es de otros materiales, pero que parece de madera, que tienen unos pequeños medidores para poder comprobar si han estado rodando muy bajos o no. Porque si han estado rodando muy bajos, esa madera falsa va rozando y rozando y rozando con el asfalto, se va lijando a cada vuelta que pasa y al final, pues claro, eso evidencia que han estado rodando demasiado bajos. Si ruedan lo suficientemente altos, esa madera no se lija lo suficiente y por tanto no hay descalificación. Les pasó ya a los dos en Austin 2023. Recordemos que Ferrari en Australia, entre viernes y sábado, subió la altura del monoplaza porque le preocupaba precisamente esto, que estuviesen rodando demasiado bajos, y eso también explicó bastante por qué de golpe de viernes a sábado palmaron tanto tiempo con respecto a los McLaren cuando se esperaba que fuesen segundos clarísimos. Y este mismo problema, al final han rodado demasiado bajos aquí en China y le ha costado la descalificación también a Lewis Hamilton. Os voy a poner los documentos en pantalla simplemente por amortizar la tablet, porque la FIA últimamente no me está dando motivos para quejarme. Mira que me he comprado una tablet expresamente para eso y no tengo nada que decir sobre la FIA. Entonces, por lo menos vamos a ver los documentos por los cuales descalificaron más bien, tanto al Alpine de Pierre Gasly, que aquí lo vemos, como a los dos Ferrari. Aquí, como veis, el coche número 10, que es el Alpine de Pierre Gasly, fue descalificado porque una vez se hace el pesaje al final de la carrera, ya sabéis que lo hacen con los mismos neumáticos con los cuales terminaron el Gran Premio y quitándole todo el combustible posible a ese monoplaza. El total de ese monoplaza sin el combustible debe estar por encima de los 800 kilos, pero dio un resultado de 799. Un kilo de diferencia que ya sabéis que en Fórmula 1 es bastante. Y por tanto, el equipo confirmó que fue un error por su parte, aceptaron la descalificación sin problemas. Esta es la de Charles Leclerc, que cuidado con esto porque aquí hay un factor distinto, porque aquí se podría haber dicho aquello de que es que el alerón delantero estaba dañado. Entonces, si hubiese estado pesado el monoplaza con todo lo que tiene que llevar ese monoplaza normalmente, habría estado por encima. Quizá era por eso, pues no. Y aquí en el propio documento ya te lo explican de que el monoplaza pesó 799 kilos, igual que el de Pierre Gasly, y por si acaso cambiaron, como veis aquí, el alerón delantero roto, le pusieron un repuesto del propio Ferrari completo, sin ningún daño, para ver si Leclerc no cumplía con el peso mínimo simplemente por eso. Pero de todos modos dio el mismo resultado. Creo que solamente este documento, fíjate que no lo tengo porque soy tonto, pero creo que era simplemente 0,2 kilogramos lo que aportaba el nuevo alerón delantero. Y por tanto, de todos modos, estaba por debajo de 800 kilos, así que, aunque fuese por poquito, descalificado. E igual de poquito el motivo por el cual descalificaron a Lewis Hamilton. Porque como veis aquí, la FIA, para tomar mediciones de si el fondo está demasiado lijado o no, toma 3 referencias, no solamente una, porque depende del circuito, a lo mejor hay una parte más lijada que otra. Por tanto, como veis aquí, tenemos una referencia de la izquierda, del centro del monoplaza y de la derecha. Y aún así, con esas 3 referencias, todas ellas, 8,6, 8,6, 8,5 milímetros, estaban por debajo del mínimo exigido, que es de 9 milímetros. Por tanto, por medio milímetro fue descalificado Lewis Hamilton en el Gran Premio de China, que son estas cosas que yo creo que a cualquier aficionado de Fórmula 1 le deja perplejo, porque dices, ya ves tú, medio milímetro. Pero es que el límite, al igual que en todo, se ha de poner en alguna parte. Hay límites de pista que también por esto te quitan la vuelta entera. Y el límite se ha de poner en alguna parte. Pasa en otros deportes, pasa aquí también en Fórmula 1. Así que Lewis Hamilton fue descalificado. Charles Leclerc también por 1 kilo fue descalificado. Y nada, como sé que os gustaron mis dibujos de la semana pasada, pues he dibujado a la gente de Ferrari recibiendo la descalificación. ¿Vale? Ahí se nota que no están muy... Bueno, pues seguimos para bingo. Y nada más en realidad, porque ya estoy haciendo demasiado largo este vídeo. Simplemente destacar que Lewis Hamilton obtuvo la minipole y obtuvo la carrera sprint, ganó la carrera sprint este fin de semana. Y esto es uno de los motivos por los cuales no me gusta la sprint. Porque esto te llega a pasar por lo que sea el sábado y el domingo y es 20.000 veces más épico que llevarse una sprint que no le interesa a nadie. Porque Hamilton pasan 19 vueltas, escuchas la radio de su primera victoria con la escudería Ferrari y ni él mismo suena ilusionado o celebrando mucho o mucha palabra en italiano, el equipo eufórico. Tendría que ser la imagen de la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari, tendría que ser de las cosas más épicas que se han visto en la historia de la Fórmula 1. Y pasa en una sprint
Y es como, pasó exactamente lo que yo imaginaba si Alonso ganaba la 33 en una sprint. ¿Vale? Si yo después de tantos años, de repente 2023, viese una victoria de Fernando Alonso, pero era en una sprint. Pues pasó exactamente lo que yo esperaba. Descafeinado a más no poder. Y yo creo, si yo fuese hamiltonista, me habría quedado como, bueno, por lo menos buena señal de que se va adaptando bien al monoplaza, pero qué rabia que te den la victoria en esto. En una carrera que te sales, saludas al público y te dan una plaquita así de aluminio para que te dejes las llaves en casa y ya está. De verdad, es que no le veo la gracia al formato sprint de ninguna manera. Esto llega a pasar el domingo y os hago un especial de 3 horas y media si hace falta. Pero vamos, yo de verdad, si de repente Fernando Alonso vuelve a ganar en una sprint, pues me alegraré de que tenga el ritmo y de lo que haya hecho en esa carrera. Pero luego no tener el podio, no tener el himno español, no tener la celebración épica de que has ganado una carrera, de que va a salir en los libros de historia que has ganado el Gran Premio de... Terrible. Ya sabéis que estoy muy en contra de la sprint, entonces es lo que hay. Pero bueno, por lo menos brutal Hamilton en ese sentido, que obtuvo la mini pole, ganó la carrera sprint, luego en la clasificación también quedó por delante de Charles Leclerc. Ya luego en carrera sí que no tuvo el mismo ritmo que Charles, que estuvo las primeras 20 vueltas por detrás sin poder adelantar, mandando radios al equipo de que qué pena porque tengo más ritmo. Al final le dejaron pasar. Sí que es cierto que tenía más ritmo. Al final intentó mantenerse por delante de Max Verstappen. Desafortunadamente no pudo ser. Arrastraba un daño en el alerón delantero que precisamente se causó peleando con Lewis Hamilton en la salida. Un daño que imagino que no tuvo que ser muy grande porque era muy visible de que le faltaba ese aletín, pero a fin de cuentas le habrían parado en boxes, quiero creer yo, a cambiarse alerón delantero. O que sí que son perder 3-4 segundos, pero chico, si al final es una pérdida de tiempo tan grande, pues al final te compensa hacerlo. No lo hicieron, fue más rápido que Hamilton, e incluso hubo tiempos que estaba peleando por atrapar a George Russell, entonces yo quiero creer que no había tanto problema con ese alerón delantero. Aún así, meritorio que con el alerón delantero dañado quedase por delante de Lewis Hamilton en carrera. Hamilton al final intentó esa estrategia de 2 paradas en boxes, que quedó claro que no era la ideal para la carrera de ayer. Y nada más. Amigos y amigas, que el vídeo ya se me hace demasiado largo. Hasta aquí el blog postcarrera del Gran Premio de China. Ahora toca una semana de descanso, que falta me hace, antes de llegar al tercer Gran Premio de la temporada. Recordemos Suzuka Gran Premio de Japón, uno de los circuitos míticos, clásicos de la Fórmula 1. Y allí volveremos con más resúmenes y con más blogs y con más historias. Yo me voy porque esta semana me queda mucha faena de la revista porque arranca la producción de la revista Fium ya al fin. Empieza a imprimirse esta semana y esta semana visito la imprenta y os mandaré alguna cosilla desde allí para que veáis cómo va cobrando vida el proceso de la primera revista Fium. Así que nada más. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.